Derivadas por fórmulas básicas. En anteriores videos hemos visto cómo es que se interpreta la derivada en forma geométrica y también vimos la forma en que puedes derivar a través de la definición. El día de hoy vamos a ver las derivadas básicas y cómo es que las puedes aplicar. Así que empecemos con la más sencilla y antes déjame explicarte esta nomenclatura que tenemos aquí. Hay varias formas de poder poner la nomenclatura, pero esta es la más común y se lee como la derivada con respecto a x de la función que te pongan aquí. En este caso es una constante y la primera fórmula que vamos a ver es la derivada de una constante, donde me dice que la derivada con respecto a x de una constante es cero. Entonces te la pueden poner también de esta forma, ¿no? F de x igual a 20. Y si te piden encontrar la derivada, lo único que tienes que poner es una f' para indicar que es la derivada y el resultado para este caso específico es cero. Porque lo acabamos de ver, la derivada de una constante es cero. Pero también te lo pueden poner de esta misma forma, y igual a 50. Entonces, la otra forma en la que puedes poner es y' y la derivada de 50, pues también es cero, como lo acabamos de ver. Ahora bien, va a haber casos en la que no necesariamente te tenga que poner un número, porque las variables que normalmente se manejan en cálculo son x, y o z. Pero cuando te ponen este tipo de derivadas, que f de x igual a, asumimos que a también es una constante, por lo tanto, la derivada de esta constante también es cero. Entonces, vayamos a otra fórmula. La siguiente fórmula que vamos a ver es la derivada de x y se lee de la misma forma, ¿no? La derivada con respecto a x de esta función, que en este caso es x, es igual a 1. Entonces aquí pues no tenemos mayor dificultad. Sabemos que f' o la derivada de esta función va a ser 1. Así de sencillo. Vayamos a otra fórmula. Aquí vamos a empezar a utilizar otras fórmulas que son un poquito más complejas. Digo más o menos complejas porque no lo son tanto. Entonces, esta derivada, que es la que te estoy señalando aquí, me dice que es la derivada con respecto a x de c por b. En este caso, c va a ser una constante y b o v la vamos a denotar como una función. Es decir, que puede ser x o puede ser algo más complejo que x, pero siempre nos va a señalar una función. Entonces, la fórmula me dice que para derivar una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Entonces, vamos a aplicar estos tres ejemplos. Entonces, como te había dicho en el ejemplo anterior, te pueden poner y o te pueden poner f de x, pero es exactamente lo mismo. Entonces, si te están pidiendo la derivada de 6x, aplica esta fórmula, porque me dice que es la constante, la derivada de una constante por una función. En este caso, la función es x. Entonces, yo puedo poner y' de x, sigo la instrucción. Me dice que primero va la constante es 6 y después es la derivada de x con respecto a x. Entonces yo acabo de ver que la derivada de x es 1, entonces el resultado para esta derivada es 6 multiplicado por 1 y por lo tanto la derivada de 6x es igual a 6. Entonces, este sería nuestro primer ejemplo. Te lo voy a poner aquí. Y ahora vamos a este ejemplo. Dice que es f de x igual a x entre 3. Entonces aquí mira, hay un pequeño truco porque aquí pareciera que el 3 está dividiendo a x, pero tú lo puedes reescribir como si fuera una constante por una función. Entonces esto es igual a tener un tercio por x. Así que un tercio de x es igual que x entre 3. Entonces es una constante multiplicada por una función. Entonces puedo aplicar la misma fórmula que te acabo de enseñar. Entonces la derivada de la función sería igual
a la constante, que es un tercio, por la derivada de x con respecto a x. Y yo sé que la derivada de x con respecto a x es 1, por lo tanto, la derivada de esta función me quedaría de la siguiente forma. Déjame hacer espacio. Entonces, aquí la derivada de x sería igual a un tercio por la derivada de x, que ya sé que la derivada de x es 1, entonces la derivada de esta función es un tercio. Y con esto acabo esta derivada. Ahora bien, aquí tienes otra vez el caso que te ponen y en lugar de f de x, es lo mismo. Y te dicen que es la derivada de la función y igual a por x. Entonces recuerda, como a no es una variable, asumimos que es una constante y aplicamos la fórmula. Entonces y' sería igual a la constante por la derivada de x con respecto a x. Ya sabemos que la derivada de x con respecto de x es 1, por lo tanto, la derivada de y sería igual a por 1 y la derivada sería igual a a. ¿Ok? Entonces, con esto acabamos estos tres ejemplos para la derivada de una constante por una función. La siguiente fórmula también es una de las más socorridas en cálculo, donde tenemos que es la derivada de una función de la forma x a la n, es decir, la variable elevada a alguna potencia. Y la fórmula me dice que la derivada con respecto a x de x a la n es igual a bajar el exponente, dejar la variable y al exponente reducirla en un término. Entonces, esta función que tengo aquí, que es f de x es igual a x a la 10, cumple perfectamente con esta característica. Entonces aquí localizamos a n como en el valor de 10 y escribimos la fórmula, ¿no? Entonces la derivada de esta función me dice que bajo el exponente, dejo la variable y al exponente, que en este caso es 10, le voy a restar 1. Entonces la derivada de esta función me quedaría como 10x a la 9. Entonces, si te fijas, esto es como una receta de cocina. Nada más hay que seguir los pasos, identificar qué es lo que te están dando y qué es lo que te están pidiendo, y eso sería todo. Tenemos esta otra función, nada más que aquí, en este caso, ya tenemos una combinación de fórmulas, porque aquí es una constante por una variable o por una función que es x a la 4. Entonces, aquí voy a ocupar también esta formulita, la que te acabo de enseñar, que es la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función, ¿no? Entonces, voy a ocupar las dos. Entonces, te la dejo aquí para que la tengas presente y vamos a la derivada. Entonces, la derivada, en este caso, la constante sería un quinto, el exponente sería 4, y ahora sí ya puedo empezar a aplicar mi fórmula. Entonces, la fórmula me dice que lo primero que tengo que hacer es dejar la constante. La constante ahí la tengo, que es un quinto. Después me dice que bajo el exponente, que es 4, dejo la variable y al exponente, que en este caso es 4, le resto una unidad. Entonces sería 4 menos 1. Entonces, el resultado me quedaría, tengo que multiplicar un quinto por 4, me quedan 4 quintos. Y luego a x le resto el exponente, me quedaría como x al cubo. Entonces, la derivada de esta función me quedaría de esta forma. Entonces, como ves, es simplemente aplicar las fórmulas, ver lo que te están dando y eso es todo. Aquí tengo un caso especial. Aunque hay fórmulas para poder derivar raíces,
Si no te las sabes o no las recuerdas, porque son muchas fórmulas, lo que puedes hacer aquí es una transformación. Entonces, nada más para recordar, si yo tengo x a una raíz, esto es igual a tener x a la 1/2. Bueno, en este caso no pongo aquí el 2, pero asumimos que está elevado a lo que está sacando la raíz, entonces la raíz es cuadrada, ¿no? Entonces, la raíz de x yo la puedo escribir como x a la 1/2 y x a la 1/2 es igual a tener x a la n. Entonces, en esta forma sí puedo aplicar mi fórmula, ¿no? Entonces, te lo voy a dejar por aquí, nada más para que lo recuerdes cómo es que se, se reescribió esa función. Entonces, yo reescribo mi función como f de x es igual a x a la 1/2. Y ahora sí, ya puedo entonces aplicar la fórmula. En este caso, n sería igual a 1/2 y ya aplico mi fórmula. La derivada entonces de x me dice que bajo el exponente, dejo a la x y al exponente le resto 1, que en este caso sería 1/2 menos 1. Entonces, déjame hacer espacio para poder escribir toda la expresión. Ahora sí. Entonces, mi derivada de mi función me queda como 1/2 de x, de 1/2 menos 1 me queda menos 1/2. Y aquí voy a hacer uso de otra propiedad, donde me dice que si tengo x a la menos n, esto es igual a tener 1 entre x a la n. Entonces, aplicando esta misma propiedad, te la dejo aquí, voy a reescribir mi función de la siguiente forma. Entonces, mi derivada quedaría como f de x igual a 1/2, que esta es la parte de la constante, que multiplica a 1 no es cierto, espérame, este 1 ya no va, lo voy a poner en la parte de abajo. Entonces me quedaría como x a la 1/2. Ahora sí. Me quedaría como x a la 1/2. Ahora vuelvo a hacer uso de esta fórmula, nada más que al contrario. Si tengo x a la 1/2, la puedo regresar como la raíz de x. Entonces, ya para terminar este ejercicio, lo voy a poner aquí. La derivada final queda como f' de x. Quedaría igual a la siguiente forma, ¿no? Entonces en la parte de arriba me queda un 1, en la parte de abajo me queda 2 y escribo la raíz de x. Y con esto acabo esta derivada. Vayamos a otra fórmula. La siguiente fórmula se describe de la siguiente manera. Es la derivada con respecto a x de una suma o resta de funciones, que esto es igual a tener la suma o la resta de cada una de esas derivadas, ¿no? Entonces, para esto tengo este ejemplo. Tengo y igual a x quinta más 2x cuadrada menos 4x más 10. Entonces, voy a buscar la derivada, que esto sería igual a tener la derivada de cada una de las funciones que tengo aquí. Entonces, tengo una, dos, tres, cuatro funciones. Entonces, la primera es la derivada de x a la quinta con respecto a x. La segunda sería la derivada de 2x cuadrada
con respecto a x. La tercera sería la derivada de 4x con respecto a x más la derivada de 10 con respecto a x. Recuerda que esto de d y de x solamente te están indicando que es la derivada con respecto a x de la función que tiene enfrente la d. Entonces, como ya sabemos aplicar las derivadas con las funciones anteriores que vimos, ya sería muy sencillo aplicar cada una de ellas, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula del exponente, aquí me quedaría 5x a la cuarta más 2 que la constante y luego derivo x cuadrada, que sería por 2x, más, aquí es otra vez la derivada de una constante por una función, entonces dejo la constante y derivo x, pero x yo sé que es igual a 1, bueno, lo pongo ahí. Y finalmente me quedaría la derivada de 10 con respecto a x. 10 es una constante, entonces me queda 0. Entonces, ya terminando la derivada, me queda que es 5x a la cuarta más 4x más 4. Y con esto acabó mi derivada. Entonces, hagamos otro ejemplo. Nada más déjame hacer espacio aquí. Entonces, recuerda que te pueden poner y o te pueden poner f de x, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, aplicando esta misma fórmula, tengo una suma resta de varias funciones, entonces es igual a derivar cada una por separado. Entonces, mi f' de x sería igual a lo siguiente. Tengo una, dos, tres, cuatro funciones. Y la primera me quedaría como la derivada de x cúbica entre 6 con respecto a x. La siguiente quedaría menos la derivada de 3x cuadrada diferencial de x sobre 5. La siguiente me quedaría como la derivada de 4x diferencial de x sobre 9. Porque acuérdate que aquí solamente estoy indicando que voy a derivar con respecto a x 4x entre 9, que es lo que tengo aquí. Y ahora me quedaría menos la derivada con respecto a x de 1/5. Entonces, solamente estamos indicando todo para poder derivar, ¿no? Entonces, vamos a hacer la primera derivada. La primera derivada tengo que separar, es un sexto, es una constante. Entonces, f' de x quedaría igual a un sexto, que es la constante, por la derivada de x cúbica con respecto a x, menos, aquí tengo otra constante que sería 3/5, entonces la separo, es 3/5 por la derivada de x cuadrada con respecto a x, menos, y aquí tengo otra constante que es 4/9, entonces la dejo ahí, 4/9 por la derivada con respecto de x de 4x. No es de x nada más, es de x nada más, porque ya separé el 4/9. Y finalmente es 1/5 menos 1/5 por la derivada eh, pero aquí, bueno, aquí ya puedo adelantar, perdón, aquí ya puedo adelantar porque 1/5 es una constante, entonces esto ya lo puedo derivar directamente, entonces aquí es 0. De todos modos lo voy a indicar, menos 0. Ahora sí, entonces ya casi termino esto. Vámonos entonces a la parte final. Entonces, la derivada de esto quedaría el 1/6, que no lo muevo,
Y ahora tengo que derivar x cúbica con la fórmula que ya te enseñé. Entonces sería 2 por x al cuadrado menos 3 quintos, que es la constante. Y ahora derivo x cuadrada. X cuadrada la derivo como 2 por x menos 4 novenos por la derivada de x con respecto a x, pero eso yo sé que es 1. Entonces, de todos modos lo indico. Entonces, ya casi acabó esta. Entonces, finalmente, el resultado me quedaría de la siguiente forma. Entonces, la derivada de x sería igual a un sexto por 2, me da 2 sextos, que esto es igual a un tercio de x cuadrada, menos, aquí multiplico 2, 3 quintos por 2, me da menos 6 quintos de x, menos 4 por 9 me da, 4 novenos por 1 me da 4 novenos. Y con esto acabo este ejercicio. Último, última fórmula. Es muy similar a la anterior, pero en este caso cambia un poquito porque en lugar de tener una constante elevada a una potencia, tengo una función elevada a una potencia. Y la derivada me dice que tengo que bajar la constante, el exponente a la función, tengo que restarle el exponente en 1 y después derivar la función. Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a localizar primero quién es mi función. Mi función en este caso, para esta fórmula, sería b, sería igual a 3x cuadrada menos 10x. N, que sería el exponente, sería igual a 7. Y ahora sí, empiezo a aplicar mi fórmula. Dice que primero pongo el exponente. El exponente es 1. Ahí está. Después me dice que pongo la función, que es b, que en este caso, espérame, entonces déjame escribirla de una vez. Entonces pongo el exponente, que es 7. Ahora pongo a b, que es mi función, que sería igual a 3x cuadrada menos 10x. Y me dice que al exponente, que es 7, le resto 1 y que el resto que me falta hacer es derivar, sería esta parte de aquí que te estoy señalando, esta parte de acá, que me falta derivar b, entonces lo voy a indicar por la derivada de b con respecto a x. Entonces, la función que voy a derivar sería 3x cuadrada menos 10x. Ahí está. Entonces hago espacio, nada más para que me alcance todo. Ahora sí. Entonces dejo, bueno, aquí es igual. Aquí es igual. El 7 que multiplica mi función, que es 3x cuadrada menos 10x. Aquí ya le voy a restar este 7, le resto 1, es 6. Y ahora voy a empezar a derivar mi función 3x cuadrada menos 10x. Entonces, esta es una multiplicación. Le pongo el paréntesis y derivo 3x cuadrada. La derivada de 3x cuadrada es 6x y la derivada de menos 10x es igual a 10. Y con esto acabo este ejercicio. Así es como se deriva. Ya por último, vamos a hacer este otro ejercicio
que aparentemente no es una función del tipo que te estoy dando. Pero como no hemos visto todavía cómo se derivan las funciones que tienen raíz cuadrada o cúbica, podemos hacer la conversión. Entonces, y sería igual a la conversión que te que te hice la vez pasada, ¿no? Que si tengo x aquí a la n, esto es igual a tener x a la 1 sobre n. Entonces, aquí lo que voy a transformar es que y va a ser igual a x cúbica más 4x más 8. Nada más que aquí lo voy a poner a la 1/3. Y ya está. Ya está la transformación que necesito para poder hacer o aplicar esta fórmula, ¿no? Te la dejo por aquí la transformación. Y ahora sí, una vez que la transformé, ya se parece, esta función ya se parece a mi fórmula. Entonces, voy a poner entonces que la derivada, bueno, pero antes vamos a localizar quiénes serían los elementos que nos hacen falta, ¿no? En este caso, n sería igual a 1/3 y mi función b sería igual a x cúbica más 4x más 8. ¿Ok? Entonces ya tengo localizados todos mis elementos y ya puedo aplicar mi fórmula. La fórmula me dice que primero tengo que poner que la derivada o y prima, dice que primero pongo a n, pues entonces pongo primero a n. N es igual a 1/3. Después me dice que pongo a b, pero b es igual a todo esto, que es igual a x cúbica más 4x más 8, y que el n que tengo aquí, que sería 1/3, le resto 1 y después lo voy a multiplicar por la derivada de b con respecto a x. Pero yo sé que b es igual a x cúbica x cúbica más 4x más 8. ¿Ok? Entonces, ya que la tengo transformada e indicada casi todo, entonces yo ya puedo empezar a hacer mi derivada. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir lo que ya tengo listo, ¿no? Entonces, déjame hacer espacio para acá para poder tener suficiente espacio. Ahora sí, a ver, ahora sí ya me dejó. Entonces, y' quedaría como 1/3 de mi función b, que sería x cúbica menos 4x más 8. Y a 1/3, entonces a 1/3 le voy a restar 1, que me quedaría entonces como menos 2/3.
como menos 2/3. Y luego tengo que sacar la derivada de x cúbica más 4x más 8. Entonces yo sé, digo, ya voy a omitir algunos pasos aquí. La derivada de x cúbica me queda 3x cuadrada. La derivada de 4x me queda 4. Y la derivada de 8 me queda 0. Entonces ya no la escribo. Entonces ahora lo que tengo que es nada más reducir esto. Entonces aquí voy a volver a aplicar esta fórmula o esta propiedad del exponente negativo. Entonces, y' o la derivada de y me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría 1/3, que es la constante, y esta parte de aquí la voy a pasar a la parte de abajo. Entonces aquí me quedaría como x cúbica menos 4x más 8. Este 8 quedó muy feo. Ajá, ahora sí, a la 2/3. A la 2/3. Sería a la 2/3 que multiplica a 3x cuadrada menos 4. Ok, entonces déjame pasar esto a otra hoja para poderla escribir. Ok, entonces ya nada más aquí voy a empezar a reducir. Entonces, 3x cuadrada menos 4 por 1 me queda 3x cuadrada menos 4, ¿no? Entonces aquí me queda 3x cuadrada menos 4. Y en la parte de abajo me queda el 3, porque 1 por 3x cuadrada menos 4 me queda 3x cuadrada menos 4, y el 3 me queda, el mismo 3 de esta parte es el mismo que tengo aquí abajo. Y ahora voy a escribir esto como un radical, ¿no? Como originalmente estaba. Entonces me queda la raíz de x cúbica menos 4x más 8, nada más que está elevado al cuadrado, y aquí la raíz cúbica. Déjame escribir bien este cuadrado y este cúbica, y con esto terminamos este ejercicio. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo video.